Les aparece grabando, ¿no? Sí, Sí, profe. profesor. Ya. Ya, es que no estoy usando el teléfono, entonces no sé cómo usarlo desde la laptop. Pero bueno, entonces chicos, hoy vamos a trabajar con series geométricas y creo que con este tema culminamos todo el tercer bimestre. Sí, el tercer bimestre, o sea, hasta el tema de hoy va para el examen bimestral. Ya después solamente nos quedarían unos pocos temas, 6, 7 temas para culminar el cuarto bimestre y de allí pues nos quedamos, mejor dicho, la semana que viene no vamos a avanzar, vamos a hacer repaso de estas cosas para el examen, ¿ok? Para que salga un poquito mejor. Y porque vamos demasiado adelantados, entonces si sigo avanzando vamos a terminar y le va a quedar como un mes de vacaciones. Y pues así no tiene sentido, ¿ok? Entonces, estas series geométricas son simplemente sucesiones geométricas que vamos a sumar. De la misma manera que las series aritméticas eran sucesiones aritméticas en las que sumábamos todos los términos. Sin embargo, las series geométricas van a tener una peculiaridad, ¿ok? Y es que las series geométricas sí se pueden acabar, ¿ok? ¿Cómo así? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner acá, tengo una serie aritmética que vaya con los números naturales. Entonces va desde el 100 al 0, ¿ok? Entonces, esa serie en ningún momento va a valer 0, ¿cierto? Va a 100, 99, 98. Cuando yo hago esa suma, si hago esa suma, esa suma siempre va a ser mayor que 0, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo, aunque la serie sea decreciente, o sea 100, 99, 98, 97, y así hasta el 1 y 0. Esa serie, cuando yo la sume, siempre va a ser positiva, ¿ok? Hay otras series, por ejemplo, si las hago alternadas, 100 menos 99, 98 menos 97, 96, menos 95, hay ciertos momentos en los que esa serie puede valer cero, dependiendo de los valores que tenga acá. Pero si, por ejemplo, es en los números naturales, lo más probable es que nunca valga cero, porque todo término negativo se va a cancelar con uno positivo, pero siempre va a quedar un término mayor. Y fíjense que, por ejemplo, el 100 con el menos 99 queda más uno. Luego 98 con el 97 negativo queda más uno. Entonces al final esa serie va a valer más que cero. Siempre van a valer más que cero. Sin embargo, las series geométricas no necesariamente son así. Porque recuerden que las series geométricas no son sumas, sino que son productos o divisiones, si es un producto inverso. La razón geométrica era un producto. Entonces, ese producto sí puede hacer que mi serie vaya cada vez más chiquita. Por ejemplo, yo tengo una serie que comienza con uno, pasa luego a un medio, luego a un cuarto, luego a un octavo, luego a un dieciseisavo. ¿Qué pasa con esos términos? Que este término tiene un valor y este es más pequeño, es uno. Luego tenemos 0.5, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625. Entonces cada término es más pequeñito que el otro. Entonces, si yo fuese viendo eso como una curva, que vamos a intentar dibujar esa curva con la computadora, sería un eje acá, un eje acá, sería más o menos así. Sería cada vez más pequeñita. ¿Qué tan pequeñita? Hasta que al final llega a cero. Entonces, ese término al final lo vamos a resolver de una forma distinta, que es como esta, porque esa serie va a ser cada vez más chiquitita, ¿ok? Entonces, eso es algo que las series aritméticas no hacen, pero las geométricas sí. Dejando esto de lado, ¿cómo las vamos a resolver? Igual, aplicamos cualquiera de estas dos fórmulas. La fórmula de la izquierda es la fórmula general para resolver una serie geométrica. Tomamos el primer término y lo multiplicamos por q, que es la razón aritmética, elevado a n, que es el número de términos, menos 1. Este menos 1 no es para n, es q elevado a la n. Este resultado le restamos 1.
Si es, por ejemplo, 2 a la 3, es 2 por 2 por 2 son 8, menos 1 son 7. Y aquí sería la razón menos 1, ¿ok? Eso es todo, simplemente debemos sustituir allí. No hay casos especiales. No es, por ejemplo, como en aritméticas, que teníamos una ecuación general y teníamos tres ecuaciones específicas para los casos de consecutivos, pares e impares. No, acá es la misma para cualquiera de ellos, ¿ok? O sea que tienen mucho menos fórmulas que recordar. Sin embargo, si la razón tiene un valor entre 0 y 1, un valor absoluto entre 0 y 1, aplicamos esta fórmula, que es más sencillo. El primer término de la serie dividido entre 1 menos q. Ahora, ¿qué me refiero con estas rayitas? Ya va eso. Estas rayitas significa valor absoluto. ¿Y eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, x es positiva, yo voy a escribir x. Y si x es negativa, bueno, vamos a ponerlo así mejor. Yo escribo x. Y si x es negativa, yo también escribo x. ¿Ok? Independientemente de si es positivo o es negativo, yo escribo positivo. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si q tiene cualquier valor entre menos 1 y 1, sin incluir esos valores, es decir, desde 0. Desde menos 0.999999 hasta 0.9999, sin incluir el 0 tampoco, o sea, 0 no va incluido ahí, yo voy a aplicar esta fórmula, ¿ok? Fíjese que aquí dice Q es mayor que 0 y menor que 1, no menor o igual, ¿ok? Es mayor que 0 y menor a 1, pero no puedes incluir el 0. ¿Por qué no puedes incluir el 0? Si incluyes el, bueno, si incluyes el 1, 1 menos 1, 0. No puedes dividir entre 0, ¿ok? Eso está matemáticamente prohibido, no se puede hacer. Y lo otro es que si esto fuese 0, entonces es primer término entre 1. Y el valor es el primer término. Entonces, si por ejemplo tienes una serie que es esta que habíamos dibujado, de 1 más un medio más un cuarto, entonces, si esto fuese menos 1, entonces el resultado es simplemente el primer término. Y todos los demás, ¿qué pasa con ellos? Que obviamente están allí. ¿Los borras? No, ¿verdad? Entonces, en términos simplificados, sin importar el signo, esto puede ir desde 0.1, cuánto 0 se les ocurra, hasta 0.999. ¿Ok? Cualquier valor intermedio de ellos, aplicamos esta fórmula. Y vamos a hacer ahora dos ejercicios con ellos. ¿Sí? Ahora, por cierto, si tengo esta condición de la razón aritmética entre 0 y 1, igual podemos aplicar esta ecuación. El resultado también va a salir. Sin embargo, es mucho más fácil, sencillo y exacto aplicar esta de la derecha. Entonces, vamos a empezar con esta. Este es un repaso de series geométricas, ¿ok? De sucesiones. Usted todavía no es series geométricas. Aquí, calcula el término que continúa, simplemente para practicar. Entonces nos dan una serie 1, luego 3 a la 4, luego 9 a la 7, luego 27 a la 10, 81 a la 13. Lo primero que tenemos que hacer en todo caso es calcular la razón geométrica, ¿cierto? Sin embargo, acá ni siquiera es necesario. Vamos a darnos cuenta de dos cosas. La primera, que entre el primer término y el segundo término la diferencia en la base es 3. El segundo término es 1 por 3. ¿Por 3 a la cuánto? Bueno, por 3 a la 3. ¿Ok? Fíjate que tenemos 1 a 3 es por 3. Y luego del 1 al 4 hay 3 de diferencia. Entonces, este es 1 a la 1 multiplicado por 3 a la 3. ¿Ok? De todas maneras, lo podemos ver también acá. Este 3 al 9 es 3 por 3, 9. Y del 4 al 7 hay 3. Entonces es 3 a la 3 multiplicado por 3 a la 4. Me va a dar 9 a la 7. Sin embargo, fíjate que este 9 a la 7 también lo podemos escribir como 3 a la 3
por 3 a la 2. ¿Cuánto vale 3 a la 2? 3 por 3, 9. ¿Ok? Y eso elevado a 7. ¿Ok? Pues no lo vamos a complicar. Es solamente para que vean que igual todos los términos que tenemos en la base son un valor del 3 elevado a una potencia. ¿Ok? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Entonces, ¿qué término seguirá? Bueno, simplemente tomamos el término anterior, lo multiplicamos por 3 al cubo, que ya vimos por este análisis que era la razón geométrica. De igual forma, como lo vimos la primera vez, dividimos entre 9 a la 7 entre 3 a la 4 es 3 a la 2 por 7, dividido entre 3 a la 4, eso me da 3 a la 3. ¿Ok? De igual forma. Entonces, ¿cuánto va a valer el término que sigue? Vamos a ver qué término es. 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería el término 6. Tomamos el término 5 y lo multiplicamos por la razón geométrica, entonces es 81 a la 13, multiplicado por 3 a la 3. Eso nos va a dar 243 elevado a la 16. ¿Ok? Y ya, eso es todo, fin del cuento. ¿Ok? Simplemente haciendo un repaso de los términos que continúan una serie geométrica. Ahora sí vamos a entrar de lleno a los ejercicios. Se van a dar cuenta que son más sencillos que los de sucesiones aritméticas en algunos casos, porque no es necesario descomponer tanto. Pero igual se les puede complicar un poquito. Entonces empezamos con una serie muy fácil. Una serie, acá nos dicen que hay 9 términos, la serie tiene un final y calcula el valor de esto. Entonces tenemos 1, 2, 4, 8. ¿Cuál es la razón geométrica acá? Fíjense que ni siquiera la calculé, solamente nos podemos dar cuenta analizando el ejercicio. ¿Ok? Me da miedo que no me estén escuchando. Sí, sí, escucho. Entonces, fíjate que del primer término al segundo término es 1 por 2, 2. Y luego 2 por 2, 4. Y luego 2 por 4, 8. Entonces seguiría 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Entonces tenemos que la razón geométrica es 2. ¿Ok? No es necesario que hagamos el cálculo todo el tiempo si nos damos cuenta directamente cuál es el valor. Entonces, ese es el valor de nuestra razón geométrica. Ahora, esta de acá arriba es la ecuación que tenemos que aplicar, la ecuación general que les di al principio. Entonces, ¿qué hacemos? El primer término es 1, entonces vamos a sustituir el primer término acá. ¿Ok? Y la razón geométrica tenemos acá, donde tenemos a n, vamos a sustituir el número de términos o la posición del último término. Como nos dice que son 9 términos, entonces esos 9 términos yo los voy a colocar acá arriba. Menos 1, ¿ok? N menos 1. Y ahora, ¿qué hago? ¿Ok? Fíjense que esto es la ecuación del término general de una sucesión geométrica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que calcular, obviamente, la ecuación, calculamos el último término. ¿Ok? Aunque en realidad no hace falta. No sé por qué lo hice. Pero bueno, es un buen repaso. Entonces de acá sustituimos, resolvemos 1 por 2 a la 8, 9 menos 1 es 8. Y eso nos va a dar, el último término es 256. ¿Ok? Solamente para recordar cómo se calcula el término al general de una sucesión. Sin embargo, calcular la suma de la serie es simplemente sustituir el primer valor, el primer término y la razón geométrica en la fórmula. Entonces tenemos primer término acá, 1. Razón geométrica, 2. Acá y abajo. Y en la n, el 9, que son los 9 términos. ¿Ok? Ya con eso tenemos acá a la derecha 1 multiplicado por 2 a la 9 menos 1 dividido entre 2 menos 1. 2 a la 9 es 512. Simplemente vamos a la calculadora. Esperamos que la calculadora responda y se borre. Ahí estoy dibujando la calculadora. 2 elevado a la 9, 512. 512 menos 1, son 511. ¿Ok? Y abajo 2 menos 1, 1. Entonces 1 por 511 entre 1 es 511. ¿Ok?
¿Cómo podemos corroborar este resultado? Aprovechando que esto es una serie bastante corta. Como es corta, podemos hacer la suma manual y ver si da lo mismo. Entonces, sí lo da, lo verifiqué hace rato, pero sí lo da. Entonces empezamos. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128 más el último término, que es 256. 511. Bueno, por cierto, calcular el último término te permite luego meterlo todo en la calculadora de forma manual, ¿sí? El punto es que la ecuación funciona, lo resolvimos bien, siempre que sea posible, si tienen la oportunidad y el tiempo y es corta la serie, pueden corroborar que su resultado esté bien de forma manual, ¿ok? La ecuación, si la aplicas bien, siempre te va a dar el resultado correcto, pero por si acaso, pueden verificar. Entonces, vamos ahora con una serie un poquito más complicada. Esto es una serie decreciente y alternante. Quiere decir, esta serie empieza con un término positivo, avanza uno negativo, luego uno positivo, luego uno negativo, y cada término es más pequeño que el anterior. Esto es una serie infinita. ¿Qué quiere decir? Esta serie no va a tener un final, ¿ok? Hay infinitos términos, después de ese 4 menos 2, luego este 2, fíjate que cada término es la mitad del anterior, ¿no? Y además tiene signo contrario. Entonces, primero calculamos, y ahorita les digo lo que estaba diciendo. Calculamos la razón, simplemente tomamos el término 2 entre el término x entre el término anterior. Es menos 32 dividido entre 64 o más 16 dividido entre menos 32 o menos 8 entre más 16. Cualquier combinación de dos términos continuos va a dar el mismo resultado y nos va a dar menos un medio. O sea que la razón geométrica de esta serie es menos un medio. Es una razón que está menor a 1 y mayor a 0, es 0.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de series? Esto es una serie llamada infinita convergente. ¿Ok? Vamos a ver qué es eso. Cada número que incluye esta serie, Steve HF, ¿ok? Vamos a ver quién es. Empezamos con el 64, luego avanzamos al menos 32, luego al 16, luego al menos 8, 4, menos 2. ¿Qué término seguiría después? Menos 2, la mitad es 1, con el negativo 1. Luego menos 0.5, luego 0.25, menos 0.125, luego 0.0625, luego menos 0.00 algo. Vamos a ver cuánto es. No te pegues, pues. 0.0625 entre 2. Ok. 0.3125. Y de lo que nos damos cuenta es que cada término es más y más y más pequeño. ¿Ok? Entonces, si yo luego tomo eso y lo sigo multiplicando por menos un medio, vamos a seguir dividiendo. Entre 2, esto, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. ¿Ven? Cada término es cada vez más y más y más pequeño. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las sumas son cada vez más pequeñas. Es 1, entonces al final, en el término 1000, yo voy a sumar ¿cuánto? Voy a sumar 0.000, casi nada, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Que esa suma va a irse acercando a un valor exacto, ¿ok? Nunca lo va a alcanzar, porque siempre vas a sumar un poquito más, pero como son infinitos términos, al final del infinito sí vas a llegar al valor, ¿ok? Y convergente porque aunque la serie sea infinita, como las sumas son cada vez más pequeñitas, entonces vamos a llegar o a converger a un solo punto, ¿ok? Eso es lo que estaba en el dibujo que les hice hace rato. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Infinitos términos, ¿ok? Esa serie nunca va a dejar de sumar nada, pero sumas acá esto, y acá sumas esto, y acá esto, y acá esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Imagina que esos son los valores que sacamos de la calculadora. Entonces cada vez vas a sumar un valor cada vez más pequeño. ¿Ok?
¿Y qué pasa? Que aunque sean infinitos, lo que tú estás sumando es lo que yo voy a pintar ahorita de color. ¿Ok? Esta cosa. ¿Ok? Eso es lo que estamos sumando. Y lo que estamos sumando sí tiene un valor finito. ¿Ok? Un valor preciso. Porque cada vez es más chiquitito. Entonces, ¿cuánto vale esa cosa rosada que está ahí en el medio? Esa cosa rosada es el valor que nos va a dar esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la razón geométrica. Vamos a ver. Primer término es 64. Entonces, 64 va, 64 va acá. Ya tenemos T1. Y además, donde tenemos Q, que es acá, lo vamos a colocar. Q va acá. ¿Ok? Entonces tenemos 64 dividido entre 1 menos un medio. ¿Ok? Muy importante mantener los signos, no equivocarnos con los signos. Entonces nos va a dar menos por menos, más un medio. 1 más un medio son 3 medios. Luego, como esta fracción está en la parte de abajo, simplemente la invertimos y la convertimos en un producto. 64 por 2 tercios. Eso nos va a dar 42 más 2 tercios, o sea, 128 sobre 3. ¿Ok? Eso es 128 sobre 3. 128 sobre 3 es esto. ¿Ok? Con infinitos 6 acá a la derecha. Si ustedes empiezan a sumar estos términos de la izquierda uno por uno, les va a dar este valor. ¿Ok? Sí les va a dar, no lo tengan por duda. Entonces, vamos a, de hecho, no se pierda el tiempo haciendo. Pueden hacerlo ustedes manualmente en su casa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto? Para que tengan una idea de lo que van a ver en el futuro. Aunque sean muy niños para eso. Esto, este dibujo, y esto que hicimos acá, es una integral. ¿Ok? Esto es en realidad una integral de universidad. Solamente que es una forma muy sencilla de integrales. ¿Ok? Pero la teoría es la misma. Entonces, eventualmente en el futuro van a verla. A ver qué avanza la lámina. A ver cuántos avanzan. Ya que estoy avanzando más láminas de las que debo. ¿Qué te pasa, pues? Ya, acá. Entonces vamos a calcular ahora esta serie. Esta es una serie de, perdón, creciente. No es infinita además. Fíjate que los tres puntitos nos lo están poniendo antes de un término, no después. Entonces, como nos lo ponen antes y al final nos ponen un término y nada más, quiere decir que esta serie termina en 729. ¿Ok? Entonces, termina en 729, pero yo no tengo idea de cuántos términos hay escondidos acá en medio. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Como la ecuación nos pide el número de términos, necesitamos calcular el número de términos. Y eso lo vamos a hacer con la ecuación o la fórmula general de una sucesión geométrica. Entonces es término n es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a n menos 1. Eso ya lo vimos. Entonces tomamos acá, término 1 es 3. La razón, vamos a ver cuánto es la razón. De 3 a 9, multiplico por 3. 9 entre 3, 3. 27 entre 9, 3. 81 entre 27, 3. Entonces ya yo sé que la razón geométrica es 3. ¿Ok? Ahora simplemente, y 729, que es este que tengo acá, es mi último término. ¿Ok? Entonces, como es mi último término, yo lo coloco acá, 729. Ahora simplemente resuelvo. Pero ¿qué pasa? Este 729 lo pueden resolver de forma más elaborada, no hay problema. ¿Ok? Dividen luego todo esto, pero para que sea más rápido. 729 es igual a 3 a la 6. ¿Ok? 3 elevado a 6. ¿Y cómo se pueden dar cuenta de eso? Fíjense que cada número que tenemos acá es una potencia de 6, de 3, perdón. 3 a la 1, 9 es 3 a la 2, 27 es 3 a la 3, 81 es 3 a la 4. Entonces, simplemente metiendo esto en la calculadora, podemos llegar finalmente a qué número es el que corresponde.
Entonces 3 a la 6 es 729. ¿Y qué pasa con eso? Que tengo 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Esto es un producto de potencias de la misma base, o sea, copio la misma base y sumo los exponentes. Esto es 1 más n menos 1, 1 con menos 1, 0. Me queda n. Entonces me queda que 3 a la 6 es igual a 3 a la n. ¿Y ahora qué hago? Tomo este 3 con este 3 y lo cancelo, ¿ok? Y me va a quedar que 6 es igual a n, ¿ok? Con 6 igual a n, ya yo sé cuántos términos hay allí, 6 términos, ¿ok? Entonces, como ahora tengo el número de términos, simplemente voy a sustituir acá, ¿ok? Entonces, T1 es 3, lo tengo acá. La razón también es 3, lo tengo acá y acá abajo. Y el número de términos es 6, lo tengo acá arriba, ¿ok? Entonces, 3 a la 6, ya yo sabía que era 729. Menos 1, 728. Luego, 3 menos 1, 2. Entonces me queda 3 por 728 entre 2, 1092. Entonces el resultado de toda esta serie es 1092. ¿Ok? Vamos a avanzar con este otro ejemplo. Vamos a ver cuántos quedan. Quedan 2. Esto es una serie igual. Siempre clasifiquen las series, ¿ok? Desde el inicio. Si ven que los términos van hacia abajo, ya saben que son decrecientes. Si los términos van hacia arriba, entonces son crecientes. Si es decreciente, siempre verifiquen, mejor dicho, si es decreciente, es muy probable que su razón geométrica sea menor a 1. Entonces, si la razón es menor a 1, ya saben qué fórmula tienen que aplicar. Si la razón es mayor a 1, ya saben que es la general. ¿Ok? Menor a 1 y mayor a 0, obviamente. Entonces acá es 36, luego a 12. ¿Qué pasa acá? Esto es la mitad. Perdón, un tercio. 12 por 3, 36. Luego, de 12 a 4, 4 es un tercio de 12. Entonces, ya sabemos que esto es 12 entre 36, por ejemplo. Esto nos va a dar un tercio de razón geométrica. Como la razón es menor a 1 y mayor a 0, entonces aplicamos la fórmula de término 1 entre 1 menos q. O sea, una serie geométrica decreciente y convergente, infinita convergente. ¿Ok? Entonces más rápido, sin tanta teoría. Primer término, 36. 36 acá arriba. Abajo, 1 menos la razón. La razón es un tercio, entonces 1 menos un tercio. 1 menos un tercio es 2 tercios. ¿De qué otra forma lo pueden hacer rápido? 3 tercios, ¿cuánto es? 3 entre 3 es 1, ¿cierto? Entonces, 3 tercios menos un tercio, te quedan 2 tercios. ¿Ok? Como eso está abajo, dividiendo, lo subes, lo multiplicas, lo inviertes, entonces te queda 36 por 3 medios. ¿Qué es esto? Luego haces tu división, 36 por 3, 108 entre 2, 54. Entonces el resultado de toda esta serie infinita es 54. Y terminamos con esta. Esta está sencilla. Puede que se vea difícil, pero está muy sencilla. Esto es una serie de fracciones, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Mientras más grande sea el denominador de una fracción, quiere decir que su resultado es más pequeño, ¿ok? Lo podemos ver porque 1 entre 6 tiene un valor tal, pero esto es 1 entre 36. Entonces es 6 veces más pequeño. Y este es 6 veces más pequeño todavía, ¿ok? O 36 veces más pequeño que el primero. Entonces, como cada término es mucho más pequeño que el anterior, ya sabemos que esto es una serie geométrica infinita convergente, ¿ok? Cada término es más pequeño que el anterior. Ahora vamos a ver cuánto. Tomamos el segundo término, lo dividimos entre el primero, 1 entre 6 al cuadrado dividido entre 1 entre 6. Eso nos va a dar que este con este me da 6 arriba. Este con este, 6 al cuadrado abajo. Entonces, 6 entre 36 es 1 entre 6, ¿ok? Entonces, la razón geométrica de este ejercicio es un sexto. Como es menor a 1, mayor a 0, aplicamos la fórmula de una serie convergente, con Q igual a un sexto. Entonces, primer término, un sexto. Acá está. Luego, 1 menos la razón, que es un sexto. Esto es 6 sextos menos un sexto, 5 sextos, ¿ok? Entonces, 1 entre 6, 1 por 6, 6 arriba. 6 por 5, 30.
30 abajo. Eso es 6 entre 30, dividimos arriba y abajo entre 6 porque los dos son múltiplos de 6. 6 entre 6, 1. 30 entre 6, 5. Y nos queda finalmente que el resultado de toda esta serie es un 15 o 0.2. ¿Okay? Entonces, ¿alguno tiene alguna duda? Ya con eso terminamos. ¿Preguntas? No, profe. Nadie, todos están claros. Profesor, ¿puedes explicar este problema de vuelta? Es que, ¿cómo se llama? Usted hablaba y se le escuchaba entrecortado. Ya, este No sé mismo, sí, este este último. problema. Ya, Sí. ya. Ok. Entonces, a ver, quitar esto acá. Ya. Este es un problema igual que los anteriores, ¿ok? Que de una serie convergente. Acá vamos a meter en la calculadora. Se cerró la calculadora otra vez. ¿Qué pasa con esto? Calculamos cuánto vale un sexto, ¿ok? Un sexto sería 0.025, 0.625. Vamos a ver. Solo calcular el teléfono más rápido. Ya, me queda menos de un minuto. Ya. Un sexto es 0.16 y 1 sobre 36 es 0.02. Entonces ya con eso podemos ver que los términos son cada vez más pequeños, ¿ok? Como los términos son cada vez más pequeños, calculamos la razón geométrica y nos da un sexto. Tomamos el segundo término, lo dividimos entre el primero, igual que siempre, y nos da como razón un sexto. Como la razón es menor a 1, esto es 0.125, o sea, es menor a 1, aplicamos la fórmula de una serie convergente. Primer término, un sexto, dividido entre 1 menos la razón. Y la razón es un sexto. 1 menos un sexto, hacemos esta resta, 6 menos 1 entre 6 son 5 sextos.